A los 85 años, Alberto Vázquez rompe el silencio y deja al mundo boquiabierto. Durante décadas, fue la voz de la época dorada de México, un galán, un rebelde, una estrella. Pero detrás de los reflectores, su vida distaba mucho de ser perfecta. Ahora, en un momento que nadie esperaba, Alberto se abre como nunca antes. Habla de la hija que no sabía que tenía, de la mujer que esperó 16 años para convertirse en su esposa, y de la historia de amor que dejó sin palabras a sus críticos. ¿Pensabas que sus canciones eran dramáticas? Espera a conocer su verdad. Casado a los 85. En un mundo que a menudo cree que el amor es un juego reservado solo para los jóvenes, Alberto Vázquez ha demostrado, una vez más, que la edad no es un obstáculo para la pasión, el compromiso ni la reinvención. A los 85 años, se casó oficialmente con su pareja de toda la vida, la española Elizabeth Renea, 43 años menor que él y madre de su hijo menor. El anuncio no solo fue titular, sino que reavivó el interés público por la vida de uno de los íconos más controvertidos y longevos de México. Su historia de amor comenzó, como era de esperarse, en la era digital. En 2005, Elizabeth, entonces fan de la música de Alberto, le escribió por internet para expresar su admiración por el hombre cuyas canciones habían enamorado a generaciones. Lo que comenzó como un mensaje de admiradora, pronto se volvió algo mucho más personal. A pesar de la notable diferencia de edad, la conexión emocional entre ellos fue innegable. En 2009, nació su hijo Juan Alberto. Sin embargo, a pesar de ser padres y compañeros, no se casaron durante más de una década. Prefirieron enfocarse en su familia y en una vida doméstica tranquila. Para una figura pública acostumbrada al drama y a la especulación, este capítulo de serenidad era casi insólito. Pero en 2021, todo cambió. Después de 16 años juntos, Alberto sorprendió a Elizabeth y a sus seguidores al anunciar su compromiso por Instagram. En una publicación de noviembre de 2021, escribió con su característico estilo: «Para todos los incrédulos, me voy a casar civil y por la iglesia este 2022, que ya está a la vuelta de la esquina». No solo proclamaba su amor, también retomaba el control de su historia. El mensaje llegó tras años de rumores, juicios y prejuicios sobre su relación con una mujer mucho más joven. Y cuando finalmente publicó una foto con Elizabeth el 14 de diciembre de 2021 con la leyenda: «Finalmente, esta es mi nueva esposa», la imagen desató una tormenta de reacciones. Como era de esperarse, Internet estalló. Fans que habían idolatrado a Alberto durante décadas celebraron la noticia, emocionados por saber que el amor lo había encontrado nuevamente en este capítulo final. Pero otros, especialmente críticos en redes sociales, fueron menos amables. Acusaciones de oportunismo y de cazafortunas llovieron sobre Elizabeth. Algunos incluso la llamaron lagartona. Alberto, como siempre, no guardó silencio. En una entrevista para De Primera Mano, defendió a su esposa con firmeza y sin rodeos. «Lo único que saben es criticar las edades. Nadie pregunta cómo vivimos, cómo nos sentimos, cómo nos amamos». Su voz, envejecida pero firme, cortó el ruido mediático. No buscaba aprobación. Defendía a la mujer que había estado a su lado durante la enfermedad, la incertidumbre y el aislamiento. Durante su relación, Elizabeth ha sido el pilar de Alberto en una de las etapas más delicadas de su vida. Diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una condición degenerativa, Alberto fue considerado paciente de alto riesgo durante la pandemia de COVID-19. La pareja tomó la difícil decisión de vivir separada temporalmente para proteger su salud. Sin embargo, la distancia no debilitó su vínculo, lo fortaleció. El apoyo de Elizabeth fue mucho más que emocional. Según Alberto, ella le trajo paz a la vida.
y convertirse en padre de nuevo en la tercera edad solo profundizó su aprecio por la mujer que hoy llama esposa. Si la hubiera conocido cuando era joven, habría sido fabuloso, ha dicho en entrevistas. Es hermosa por dentro y por fuera. Para Alberto, criar a Juan Alberto fue una experiencia distinta a la de sus hijos anteriores. Tal vez fue la edad, tal vez la perspectiva, pero ha hablado de asumir ese rol con más paciencia, sabiduría y gratitud. El joven, hoy adolescente, es una presencia luminosa en los días tranquilos de Alberto. A pesar de sus desafíos de salud, el cantante ha abrazado esta inesperada segunda vuelta a la paternidad con alegría. Y Elizabeth, por su parte, ha dedicado sus esfuerzos a construir un entorno estable y amoroso para su hijo, lejos del caos que alguna vez definió gran parte de la vida personal de Alberto. Ahora vive en un rancho en Coahuila, retirado de los escenarios por motivos de salud, aunque no ha abandonado la música. Cuando su estado se lo permite, aún graba en estudio, fiel al arte que le dio todo. Lejos de los escándalos, los reflectores y los discos de oro, Alberto Vázquez finalmente vive un capítulo de su vida definido no por los titulares, sino por el amor, la gratitud y la paz. Los amores salvajes y heridos. Antes de que Alberto Vázquez sorprendiera al mundo al casarse con Elizabeth Renea a los 81 años, su vida amorosa ya era un torbellino de controversias, secretos y turbulencias emocionales. Todo comenzó cuando Alberto tenía apenas 16 años. Un adolescente recién salido de la escuela se enamoró perdidamente de una mujer de 30 años llamada Marcela, a quien cariñosamente llamaba Mechi. Decidido a estar con ella a pesar de la gran diferencia de edad y de no tener la edad legal para casarse, Alberto falsificó su edad y utilizó testigos falsos para orquestar una boda secreta. Pero el niño dorado de México no llegaría lejos con ese engaño. Su padre, furioso al enterarse de la situación, intervino y logró anular el matrimonio. Según Alberto, su padre creía que era demasiado para un chico apenas salido de la adolescencia asumir la vida de un esposo, especialmente con una mujer casi el doble de su edad. Sin embargo, el incidente no lo hizo recapacitar. Al contrario, animado por su éxito precoz y su sed de aventura, se lanzó a un nuevo amor con consecuencias aún más profundas. Poco después, Alberto se enamoró de una mujer danesa llamada Ena Larsen, a quien más tarde describiría como alguien que lo marcó de por vida. Su conexión era fuerte, y a diferencia de su primer matrimonio, este sí fue planeado. Acordaron esperar hasta que Alberto cumpliera 21 años para poder casarse legalmente y comenzar de nuevo. Pero una vez más, el romance se deshizo. Se casaron, pero el matrimonio duró apenas 2 meses. Alberto admitió que, aunque Ena estaba comprometida con la relación, su corazón ya lo empujaba en otra dirección. Justo cuando el matrimonio comenzaba a resquebrajarse, otra mujer entró en su vida, Isela Vega. Isela Vega no era cualquier mujer, ya era una figura en ascenso en el cine y la televisión mexicana, hermosa, audaz e independiente. Su romance con Alberto fue intenso y apasionado, pero también terminó en ruinas emocionales. Mientras aún salía con Isela, Alberto fue visto tomando café con otra mujer. Isela, enfurecida por lo que consideró una traición, salió de su vida, embarazada. Nunca se lo dijo a Alberto. En 1964 dio a luz a un hijo, Arturo Vázquez, y mantuvo su existencia en secreto durante años. El descubrimiento de Alberto sobre su hijo Arturo no fue un momento de alegría, sino de conmoción, una revelación que lo golpeó como un rayo. No tenía idea de que aquella breve e intensa relación con Isela había dado fruto a un hijo. Un día, un amigo en común se le acercó y le dijo: «Felicidades, tienes un hijo». Confundido, Alberto pidió una explicación y se enteró de que Isela había dado a luz a un niño llamado Arturo, que vivía cerca. Sin dudarlo, salió a buscarlo.
Pero la realidad fue más dura que cualquier fantasía de reencuentro. Isela, llena de resentimiento y amargura, bloqueó todos los intentos de Alberto por acercarse a Arturo. Le negó visitas, evitó cualquier comunicación y crió a Arturo bajo la creencia de que su padre había decidido estar ausente. En numerosas entrevistas, Alberto describiría esos años como los más dolorosos de su vida. «Nunca me dejó verlo», dijo con tristeza. «Me robó su infancia, la mejor parte de ser padre». Su relación permaneció inexistente hasta que Arturo cumplió 18 años. Solo entonces, ya como adulto joven, Arturo buscó comprender al hombre detrás del mito. Pero el reencuentro no fue fácil. Arturo llegó con preguntas, enojo y décadas de confusión. Enfrentó a Alberto por los años de silencio. ¿Por qué no había estado allí? ¿Por qué no lo intentó con más fuerza? Y mientras el padre trataba de explicar, el hijo intentaba perdonar. Con el tiempo, construyeron un puente frágil, no exento de grietas, pero lo suficientemente fuerte para soportar el peso del pasado. Arturo, en entrevistas posteriores, reveló que aunque el inicio fue tenso, el vínculo que eventualmente formaron fue real. Trabajaron su relación poco a poco, y con el tiempo, Alberto se volvió una figura más presente en su vida. Pero la tensión emocional entre Alberto e Isela nunca se disipó. En 2019, Alberto sorprendió a sus seguidores al hablar con brutal honestidad sobre ella. «Me arrepiento de haber tenido un hijo con ella», dijo. «Fue una sola noche. Nunca la amé de verdad». La franqueza de sus palabras provocó críticas, pero Arturo salió a aclarar. Su padre, dijo, se había disculpado. Los dos hablaron en privado, y Arturo aceptó el intento de reconciliación. A pesar del dolor, eligieron enfocarse en el presente. Arturo, por su parte, ha forjado su propio camino en el mundo del espectáculo. Siguiendo los pasos de sus padres, construyó una carrera como músico y actor. Durante los años 80, ganó notoriedad con éxitos como Ángela y Noches de Rock y Tristeza, para luego hacer una transición al teatro y las telenovelas. Participó en producciones conocidas como El privilegio de amar y La Rosa de Guadalupe. Sin embargo, a pesar de su éxito público, Arturo ha enfrentado batallas privadas, especialmente en años recientes. En 2022, reveló que se había sometido a 2 cirugías, una por un tumor benigno en el cuello y otra por un problema de próstata. Admitió que estos sustos de salud lo llevaron a tomar mayor conciencia de su propia mortalidad y a comprometerse de nuevo con su bienestar. «Descubrieron que mis niveles de colesterol estaban por las nubes», explicó. «Incluso con una dieta perfecta y ejercicio, tendré que tomar medicamentos de por vida». Mientras sigue navegando por la vida, Arturo carga tanto el legado como el peso de ser hijo de 2 íconos mexicanos. La muerte de su madre, Isela Vega, en marzo de 2021 a causa de cáncer de pulmón, marcó un momento devastador para él. En el primer aniversario de su fallecimiento, Arturo compartió un emotivo homenaje en redes sociales. «Un año extrañándote con el mismo amor de siempre. Gracias por todo. Te amo, madre querida». Pero la historia con Ena Larsen aún no había terminado. Años después de su divorcio, Ena reapareció en la vida de Alberto como un fantasma con sed de venganza. Lo acusó de bigamia y presentó acciones legales que resultaron en que Alberto fuera encarcelado en 7 ocasiones diferentes. Él creía que su motivación era económica. Cada año, Ena presentaba nuevas demandas en un intento de reclamar indemnizaciones o acuerdos monetarios. Durante ese periodo, los problemas legales y financieros de Alberto se intensificaron. Su propio abogado le sugirió que negara la paternidad de las hijas gemelas que había tenido con su entonces pareja, Mónica Hoyos. Pero Alberto se negó. Consideró la sugerencia como un acto de cobardía, y pese a las consecuencias, incluyendo casi perder su casa, decidió asumir su papel como padre y apoyar a sus hijas. Curiosamente,
Fue en la cárcel donde Alberto conoció a otro ícono mexicano, Juan Gabriel. Entablaron una amistad basada en la música, cantaron tras las rejas e incluso grabaron juntos. Fue uno de esos raros y surrealistas momentos donde el dolor se transformó en arte. Tras las tormentas de sus romances pasados, Alberto encontró un refugio tranquilo en Mónica Hoyos. Ella trajo paz y estabilidad a su vida. Juntos tuvieron 3 hijas, incluidas las gemelas. Su relación, aunque no exenta de dificultades, duró más que cualquier romance anterior de Alberto. Trágicamente, Mónica falleció de cáncer en 2003. Su muerte dejó devastado a Alberto. En sus palabras, ella fue la mujer que me aterrizó. Pero incluso en ese capítulo, las heridas del pasado regresaron. Al inicio de su relación con Mónica, Alberto descubrió que Isela le había ocultado la existencia de su hijo durante años. Cuando fue a visitar a Arturo, Isela reaccionó de forma violenta tanto física como emocionalmente, negándose a permitirle llevarse al niño. Entre los rumores que rodean la vida de Alberto, destaca uno sobre una supuesta relación con otra leyenda mexicana, Angélica María. Ambos estaban en la cima de la fama en los años 70, y aunque nunca reconocieron públicamente un romance, fuentes cercanas aseguran que su vínculo fue profundo. Según algunas versiones, mantuvieron su relación en secreto para proteger sus carreras y su imagen pública. En el apogeo de su fama, Alberto vivió como un rey. Su hijo Arturo alguna vez describió su casa como oliendo a dinero. Alberto conducía autos de lujo, vivía en mansiones imponentes e incluso tenía un león como mascota al que llamó Virgilio. Para visitarlo, primero había que encerrar al león, recordó Arturo. No era un hombre de perros ni de gatos, quería algo salvaje. La hija perdida que nunca conoció. En 2019, a una edad en la que la mayoría ya ha asumido con calma su papel como padre o abuelo, Alberto Vázquez recibió una noticia que sacudió profundamente su vida personal. Una mujer que vivía en Estados Unidos, de 55 años en ese momento, se puso en contacto con él por internet asegurando ser su hija. Su nombre era Claudia McKinney, y su historia llevaría a Alberto y a su familia por un camino de redescubrimiento, sanación y una profunda confrontación emocional. Cuando Claudia contactó a Alberto por primera vez, él no le creyó. A lo largo de los años, muchas personas habían afirmado ser sus hijos, muchas veces motivadas por la fama o el dinero. Ignoró sus mensajes, descartando la posibilidad, pero su persistencia dio frutos. Un día, movido por la curiosidad, Alberto revisó su perfil de Facebook, y todo cambió. En una de las fotos, vio a un niño, el hijo de Claudia, y se quedó congelado. El parecido con su hijo menor, Juan Alberto, era impactante. Fue como ver al mismo niño 2 veces, recordó después. Ese instante bastó para que el cantante reconsiderara todo. Poco después, solicitó una prueba de ADN. El resultado fue claro. Claudia era su hija biológica. Era fruto de una breve y olvidada relación durante su tiempo con Mónica Hoyos, su pareja de muchos años y madre de 3 de sus hijas. Durante más de 50 años, Claudia vivió sin saber quién era su padre, reconstruyendo su identidad con las historias que su madre le contaba. Recuerdo que a los 3 años, le preguntaba a mi mamá quién era mi papá mientras me bañaba, compartió Claudia en una emotiva entrevista con Ventaneando. Ella siempre me hablaba maravillas de él. Era modelo, y supongo que así se conocieron. La infancia de Claudia estuvo marcada por una ausencia dolorosa. Recordaba las burlas en la escuela por no tener un padre, las preguntas sin respuesta, y ese vacío constante. Los demás niños tenían papás. Yo no entendía por qué yo no. En los años 80, cuando era joven, viajó con su madre a México en un intento por encontrar a Alberto. Pero no tuvieron éxito. Ese viaje debió haber sido solo mío, reflexiona ahora. Era algo que tenía que pasar entre mi papá y yo.
A pesar de su decepción, Claudia no se rindió. Años después, volvió a intentarlo, esta vez con la ayuda de las redes sociales. Y en 2019, el destino finalmente la puso cara a cara con el hombre que siempre había sido un misterio en su vida. Donde muchos guardarían rencor, Claudia mostró gracia. Había pasado 55 años sin saber quién era su padre, y sin embargo, cuando finalmente lo conoció, no cargaba enojo alguno. «Para mí eso ya es pasado», dijo. «Ahora tengo a mi papá, por la gracia de Dios. Es una persona hermosa, con un corazón de oro. Lo amo profundamente, y también amo a mi hermano Arturo». Sus palabras fueron compartidas por Alberto, visiblemente conmovido. En una conferencia de prensa poco después del reencuentro, declaró: «Tengo otra hija. Se llama Claudia. Vive en Los Ángeles y me ha dado 4 nietos». La familia la acogió completamente. Claudia no solo fue presentada a Arturo, sino también a sus hermanos menores, incluido Juan Alberto, cuyo asombroso parecido con el hijo de Claudia fue lo que desencadenó el reencuentro. Han salido juntos, han viajado, han compartido momentos, dijo Alberto con orgullo. Ella ha conectado incluso más con Arturo que con el pequeño. Ha sido hermoso. Curiosamente, no fue Alberto quien confirmó primero la identidad de Claudia, sino Arturo. En una entrevista posterior, reveló que ya sabía de ella desde hacía tiempo. Un productor llamado Elías Arauz me buscó. Tenía un antro donde cantaba mi papá, y me dijo: «Ven, quiero que conozcas a alguien». Me presentó a una mujer y me dijo: «Es tu hermana». En ese momento, Arturo quiso facilitar un encuentro, pero Alberto estaba por subir al escenario, y el momento nunca se concretó. No fue sino hasta más tarde, gracias a la insistencia de Arturo y a pruebas de ADN realizadas tanto en México como en Estados Unidos, que la verdad finalmente se confirmó. Una vez que se confirmó la paternidad, Alberto no dudó en abrazar a Claudia y a su familia. «Resulta que tengo otra hija», repitió en conferencia. «Se llama Claudia, vive en Los Ángeles y me ha dado 4 nietos más». Estaba visiblemente emocionado. Admitió que el hijo de Claudia, su nieto, se parecía tanto a Juan Alberto que lo dejó atónito. «Es como si hubieran sido separados al nacer», dijo. Claudia fue bienvenida no solo por Alberto, sino también por sus hermanos. Desde entonces han pasado tiempo juntos, viajado y reconstruido vínculos, intentando recuperar los años perdidos. Hoy, contando a Claudia, Alberto Vázquez es padre de 6 hijos: Arturo, Mónica, Rocío, Daniela, Juan Alberto y ahora Claudia. Vive en Coahuila, México, junto a su esposa Elizabeth y su hijo menor. A sus 85 años, aún graba música y hace apariciones ocasionales, aunque se ha retirado de los escenarios por motivos de salud. La llegada de Claudia ha añadido una dimensión profunda a su capítulo final. Lo que pudo haber sido una fuente de vergüenza o arrepentimiento, se transformó en símbolo de reconciliación y sanación. «Solo estoy agradecida», dice Claudia. «No hay por qué aferrarse al pasado. Ahora tengo a mi padre. Eso es todo lo que siempre quise». Desde romances escandalosos e hijos secretos, hasta batallas legales y reencuentros inesperados, su vida ha sido como las baladas que alguna vez cantó, llena de pasión, dolor y redención. A sus 85 años, Alberto no solo reflexiona sobre su pasado, lo está reescribiendo, una verdad a la vez. Y ahora te toca a ti. ¿Qué momento de la historia de Alberto Vázquez te sorprendió más? ¿La hija perdida que nunca conoció? ¿Los amores turbulentos? ¿O el hecho de que, incluso hoy, siga descubriendo nuevos capítulos en su vida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides dar like, compartir y suscribirte para no perderte más capítulos de las leyendas que marcaron nuestra música, nuestros recuerdos y nuestros corazones.